Muy bien, qué hermoso es poder estar aquí en esta tarde y poder abrir la palabra de Dios otra vez. Qué hermoso es el mensaje de salvación. Qué hermoso es el mensaje que se nos ha legado, que hemos recibido como una encomienda, como un fideicomiso a nosotros los creyentes, poder conocer, levantar, exaltar ese nombre glorioso, maravilloso, el nombre de Cristo y la obra de redención en la cruz. Y ese es el mensaje que aún hoy tenemos por delante para llevar a las naciones, para que puedan conocer ese mensaje, ese gran mensaje, el mensaje de la redención, el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje que hemos estado compartiendo y que compartimos acá cada domingo y que queremos que usted pueda escuchar. Un mensaje maravilloso, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Y bueno, hemos estado estudiando diferentes temas alrededor de lo que significa el evangelio, de la parte práctica en cuanto a nuestra comunión con Dios, cómo podemos tener una mayor intimidad con Él, cómo podemos sacar mayor provecho de las herramientas que Dios nos ha dado. Pero al mismo tiempo queremos entender y saber y ver en las páginas de las Escrituras que ese mensaje que nos ha sido dado, como hemos hablado, no es un mensaje solamente para conocer intelectualmente, sino también para llevar a la acción, a la práctica. Y nosotros podemos ver que ese mensaje nos lleva y no solamente nos lleva, sino que nos llama, nos manda a poder accionar en respuesta a ese mensaje. Así que hemos estado estudiando la adoración y como verdadero adorador, la Biblia nos llama que debemos tener una respuesta maravillosa acerca de este mensaje. Bueno, nosotros, bien es cierto que si alguien le da una orden que usted no conoce, usted puede estar perdido haciendo miles de cosas. Yo recuerdo trabajando jovencito, uno de mis trabajos siendo más joven, ¿verdad? Fue trabajar como mecánico de mantenimiento. Y yo recuerdo estar en una empresa ahí para reparar diferentes maquinarias. Y yo estaba aprendiendo, para mí, muy impresionado de estas máquinas bien grandes, más grandes que yo, inmensas. Personas ahí trabajando con muchos años de experiencia. Llegaba yo jovencito, 17, 18 años, a trabajar ahí. Y realmente era impresionante. Y para mí era muy importante yo prestar atención a aquellas instrucciones que me daban para hacer, porque si yo no llevaba bien esas instrucciones, tenía consecuencias, ¿verdad? La consecuencia es que si yo no sabía, reparaba mal, ponía una pieza mal, hacía algo mal en la máquina, eso tenía repercusiones hasta podría costar mucho dinero, incluso poner en peligro la vida de otra persona. Así que era muy importante prestar atención a las instrucciones. Y siempre ha sido así, ¿no? Prestar atención a las instrucciones es muy importante. Incluso para nosotros los hombres que no nos gusta leer los manuales de instrucciones, ¿verdad? Lo primero que nosotros como hombres y mujeres nos diferenciamos es que al abrir un producto que hemos comprado, la dama, ¿verdad? Las mujeres normalmente toman el manual y prestan atención, mientras que el hombre lo primero que hace es que abre la caja, busca el manual de instrucciones, lo tira para un lado y luego entonces nosotros lo armamos, ¿verdad? Pero a veces viene el refrán, ¿verdad? Que entonces la mujer, la ayuda idónea, a veces dice, pero ¿qué pasó? Y llegamos al final, nosotros tratando de ponerla y lo hacemos, pero tal vez a veces se nos pasan algunos detallitos. A veces he visto compañeros, amigos, no que me ha pasado a mí, ¿verdad? Pero algunas personas que yo he visto que al final arman todo, prenden y hace algo ahí, uy, se me olvidó que no era así, tenía que hacer esto, tenía que cargar primero la batería. Es importante las instrucciones. Las instrucciones son importantes porque nos libran de errores, nos libran de pagar el precio, tal vez en costo, en sufrimiento. Al leer las instrucciones de cualquiera que sea lo que necesitamos hacer, nos salva tiempo, nos enfoca, nos hace más eficaces, eficientes con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, y podemos llegar más felizmente y con menos dificultades a lo que
necesitamos. Por lo tanto, también Dios nos ha dado instrucciones. Nos ha dado instrucciones específicas y diseñadas para que nosotros podamos cumplir aquello que Él nos ha mandado, aquello que Él nos ha legado, y que nosotros debemos hacerlo, pero podemos descansar con la confianza de que no nos ha dejado solo para hacerlo nosotros mismos, sino que nos ha dado explicaciones detalladas y claras de cuáles son sus instrucciones, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y por lo tanto, aquel hijo de Dios, hija de Dios, creyente, persona sabia, irá a las instrucciones de Dios, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, para poder guiarse de manera adecuada a aquellas cosas que Dios nos ha mandado. Muchas personas se pueden preguntar y hacerse la siguiente pregunta, pero ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? Pastor, eso es una muy buena pregunta. Dios quiere algo de mí, pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi persona hoy aquí, yo, en mi trabajo, en mi ciudad, con mi familia? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, Dios es claro, porque el más interesado en que nosotros conozcamos su voluntad es Dios. Por lo tanto, Él va a hacerlo de lo más claro posible en las Escrituras para que nosotros podamos entender qué Él quiere de nosotros. Y una de esas cosas que vemos en las Escrituras como comisionadas a nosotros es aquello que es conocido comúnmente y muy famosa, la Gran Comisión. La Gran Comisión. Jesucristo deja a sus discípulos, lega a sus discípulos antes de irse a retornar al cielo, ser arrebatado en las nubes, subir en gloria. Les deja una encomienda. Les dice, este tiempo que yo he pasado con ustedes, todas estas enseñanzas por las cuales han pasado estos días, estas noches largas, días largos de enseñanza, prácticas, de recibir mi mensaje, tienen un propósito, y he aquí el propósito. Y llega al final del Evangelio, en este caso el Evangelio de Mateo, y ahí les dice a sus discípulos, esto es lo que yo quiero de ustedes, esta es mi encomienda y es esto lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Y qué es eso que Jesús quiere que hagan? ¿Qué es eso de la Gran Comisión? ¿Qué es? ¿Cómo así? Comisión, ¿con qué se come? Diría alguno. No, la gran encomienda, el gran mandato, ¿verdad? Que podríamos también usar esos sinónimos para definirla. Ese gran mandato, esa gran encomienda, ¿qué es la Gran Comisión? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, ese es nuestro propósito el día de hoy, de poder dar un vistazo a esa misión que cantábamos, que todavía tenemos en la mano, que esa misión le ha sido dada a cada uno de nosotros los creyentes, y que Dios espera que nosotros respondamos positivamente a esa misión. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los detalles de esa gran comisión, de ese gran mandato? ¿Y cómo puedo yo ponerlo en la práctica? ¿Cómo puedo yo poner en la práctica ese gran mandato que Jesús me ha dado? Interesantemente, esa gran comisión, ¿cómo es esa comisión que Él nos ha dado? Según esa definición, gran comisión, ¿qué es? Es grande, es una comisión importante, y es llamada así porque se compara con el gran mandamiento. ¿Recuerdan el gran mandamiento que nos enfocamos en esta semana pasada? Era el gran mandamiento de ¿qué? ¿Cuál era el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu ser, con todo lo que eres. Y dice entonces, ese gran mandamiento ahora es comparado con este gran resumen de la Biblia, este gran mandamiento de seguir a Cristo, es comparado con la gran comisión, ¿verdad? Dios nos llama, nos da una gran tarea, nos da un gran objetivo de amarle a Él con todo, pero nos da una gran tarea, y esa gran tarea es la que vamos a ver en esta tarde. Así que yo espero que tenga papel en mano, lápiz a mano, un corazón abierto, oídos abiertos, porque queremos realmente, si es tu intención hacerlo, debemos prestar atención a qué el Señor quiere. Que no nos pase como aquel, ¿verdad?, que iba a las clases, pero ya desde ya no queriendo aprender, ¿verdad? Iba a las clases y decía, esto que me van a enseñar aquí, yo no creo nada de esto, y esto no me interesa. ¿Para qué?
como aquel que iba a la clase de álgebra y trigonometría, ¿verdad? Algunas veces yo fui así también, iba a las clases de álgebra, trigonometría y como dicen en Argentina, renegaba. Me ponía y decía, pero ¿por qué uno está aprendiendo esto? Geometría, trigonometría, y ya uno iba predispuesto a la clase, ¿verdad? Así que todo lo que el profesor decía pasaba por alto porque ya yo estaba preprogramado para no aprender nada. Que no sea esa nuestro corazón, nuestra intención o corazón en el día de hoy, sino que tengamos un corazón de aprender. Y no solamente de aprender, es porque yo quiero cumplir con el mandato que Cristo nos dio. Jesús dijo lo siguiente: si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, si realmente amamos a Dios como hablamos la semana pasada, eso se va a reflejar, lo que vamos a ver hoy día, de esa gran comisión. ¿Cómo puedo yo cumplir y ser un siervo fiel del Señor Jesucristo? Y esta mañana vamos a ver, más bien esta tarde, 5 mandatos de la comisión de amor. 5 mandatos que Jesús nos da en esa comisión, en esa gran tarea, y es una tarea de amor. Así que vamos ahí en la palabra de Dios al Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo, en el último capítulo, los últimos versículos. Mateo capítulo 28, del versículo 16, y vamos a leer hasta el 20. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, los últimos versículos, del versículo 16 hasta el 20, y vamos a leer juntos en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, ¿qué pasó? Lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido, ¿qué? Dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué le dice entonces? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre del cielo, Dios, al abrir tu palabra, háblanos, háblame, Señor. Abre mi corazón, abre mi mente, Señor. Que la luz de tu palabra entre a mi mente, Señor. Ilumine mi corazón, Señor, y mi mente para entender y para mover mis emociones y mi voluntad a actuar conforme a tu palabra. Señor, háblame. ¿Le dirías así al Señor? Háblame, Señor. Abre mi corazón, mi mente, para poder entender tu palabra y ser obediente a aquello que requieras de mí, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos hables hoy a través de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso pasaje. Qué hermosa conclusión a 3 años de ministerio que el Señor tuvo con sus discípulos. Y aquí el Señor, en un momento tan maravilloso, tan lleno de emociones encontradas, donde los discípulos estaban mirando hacia arriba, viendo a su Señor desaparecer entre las nubes, viendo cómo ya parecería que lo dejaba solo, pero ya Él le había dicho: no los dejo solo, yo estoy con ustedes, este es mi encargo final, este es mi encargo final. Y qué importante es tomar el encargo final de una persona, ¿no? Nosotros a veces perdemos un poquito el tiempo, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar enfocados en muchas cosas, pero cuando llega el momento de la verdad, como dicen, el momento importante, bueno, esto es lo importante. Vamos a dejar todo lo demás y esto es aquí lo más importante. Claro está, todo lo que el Señor hizo, todo fue sumamente importante de manera perfecta, y en este momento aún perfectamente Él está resumiendo y explicando qué quiere Él de sus discípulos. ¿Para qué Jesús escogió a 12 hombres comunes y corrientes, estos 11 que están ahí? ¿Por qué lo escogió? Y más bien, ¿para qué? ¿Para qué los había escogido? Y aquí Él está explicando. Entonces, el primer punto, vamos a ver una introducción a esta gran comisión. Están los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, lo hemos leído.
Pero los 11 discípulos, ¿por qué 11 discípulos? ¿No que eran 12? ¿Verdad? Ahí estaba Judas, había traicionado, estaba entre ellos, no era de ellos, reveló su corazón, ¿verdad? No realmente su corazón estaba entenebrecido, niega al Señor, y ya conocemos la historia, ¿verdad? Para esta altura, Judas ya no solamente había traicionado al Señor Jesucristo, sino que también se había quitado la vida. Entonces, en este momento solamente están los 11. Aquellos 11, dice el Señor, que el Padre le había dado y que Él había guardado. Y esos 11 discípulos estaban ahí, y ellos fueron obedientes primeramente. Interesantemente, miren qué importante es ser obediente. Dios le dijo, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos, vayan a este monte. Ellos no sabían qué iba a pasar, no sabían que Jesús iba a ascender en ese momento. Ellos no sabían que Jesús le iba a dar la gran comisión en ese momento, pero ellos fueron obedientes y estaban en el lugar correcto. Así que lo primero que tenemos que hacer para estar en obediencia y en concordancia con lo que Dios quiere de nosotros es ser obediente y estar en el lugar correcto. Si nosotros no somos obedientes a la voz de Dios, a su guía, a su voluntad en nuestra vida, y no estamos en el lugar correcto, Dios no nos va a hablar en esa condición. Dios quiere que nosotros estemos en el lugar correcto. Ahí vamos al Antiguo Testamento cuando Moisés está ahí en el monte, ¿verdad? Y ve la zarza y llega al lugar y ahí ve la revelación, la manifestación de la presencia de Dios en la zarza ardiendo, ¿verdad? Y ahí Dios le habla a Moisés y lo llama también, hace un llamado a utilizarle grandemente. Dios siempre que quiere que estemos en el lugar correcto, en el lugar que Él nos ha llamado. ¿Y qué mejor lugar que estar que a la luz, al sonido de la palabra de Dios en la casa de Dios? Qué importante estar en obediencia, no solamente en un lugar físico aquí en la iglesia, sino vivir una vida, caminar en el camino de obediencia. Cuando estamos caminando en el camino de obediencia, entonces podemos esperar las bendiciones y podemos esperar la revelación de la voluntad de Dios a nuestra vida. En este momento Jesús estaba revelando su voluntad específica en este gran mandato a sus discípulos porque ellos habían sido obedientes. Mucha gente hoy en día quiere bendición como en toda la historia de la humanidad. Mucha gente quiere que Dios lo bendiga. Mucha gente quiere que Dios lo prospere. Mucha gente anhela que Dios sea bueno con ellos, ¿verdad? Anhela que Dios lo prospere, su mano, su camino, que le dé el trabajo que necesita, que cuide a sus hijos, que proteja a su familia. Mas, sin embargo, no están andando en obediencia al Señor, ni tampoco están en el lugar correcto, siguiendo la voluntad de Dios. Déjeme decirle que Dios no funciona de esa manera. No podemos vivir una vida de desobediencia, no podemos vivir una vida de abierta hipocresía o una vida de abierto pecado y luego esperar que Dios bendiga nuestra vida. Así no funciona el asunto. Dios nos manda, nos guía, nos ha hablado por su palabra y habla en nuestros corazones para que nosotros prestemos atención a su voz, caminemos en sus caminos, estemos en sus caminos y ahí en sus caminos Dios revela su voluntad. Es interesante que en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia Dios recalca esto. Dios dice, estaré ahí, habitaré con el humilde y el contrito de corazón y que se humilla ante mi palabra. Siempre Dios ha hablado, siempre Dios ha buscado y ha revelado su voluntad a aquellas personas que le buscan. La palabra de Dios hemos leído anteriormente, ¿no? Y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Dios dice, el que llama se le abrirá, ¿verdad? El que toca, el que busca encuentra, el que busca halla. ¿Por qué? Todo aquel que pide le será dado. Todo aquel que está en el lugar correcto, en la voluntad de Dios, recibe la bendición de Dios, de conocerle mejor, de poder entender mejor su palabra. Así que si es tu corazón de hacer la voluntad de Dios, analiza en tu vida, analicemos nuestra vida que estamos en el lugar correcto. No solamente hablando de la iglesia específicamente en este lugar, y qué bendición poder estar a la luz de la palabra de Dios en este lugar, pero también en tu vida, en tu caminar, en tus decisiones. ¿Estás en el lugar correcto?
¿Estás tomando las decisiones correctas? ¿Estás seguro que donde estás es donde Dios quiere que estés? Ya sea en un trabajo, ya sea en una decisión que vas a tomar. Busca estar en la voluntad de Dios. Estos discípulos estaban en ese lugar y ahí fue cuando pasó lo que dice el versículo 17, cuando Jesús le había señalado y cuando lo vieron, ¿qué pasó? Lo adoraron. Y algunos dudaron. Aún así, cuando Dios hace el llamado, no todos responden al llamado. Y hemos visto claramente cómo eso es expresado en las Escrituras, en los Evangelios. En la última ocasión, cuando estábamos en el Evangelio de Lucas, la primera parte que vimos, habíamos visto que la semilla de la palabra de Dios era regada en esa parábola del sembrador, ¿verdad? Y que la misma semilla, la palabra de Dios, la semilla era la misma, pero caía en terrenos diferentes. Corazones diferentes, actitudes diferentes en cuanto a Dios, en cuanto al mundo, en cuanto a las cosas y en cuanto a la palabra de Dios. Solamente en una de esas diferentes terrenos es en cual la semilla germina y llevó fruto al 100%. Y veíamos que la evidencia de una vida transformada, de una vida de un nuevo nacimiento, no solamente era que la palabra germinara por un poco de tiempo, como pasó entre espinos o en pedregales, sino que la evidencia real era el fruto, ¿verdad? Una vida que llevaba fruto. Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? El fruto es la evidencia de una vida transformada. Por lo tanto, aquí cuando no simplemente estamos hablando de discípulos, acuérdense, no estamos hablando de la multitud, estamos hablando de aquellos que habían seguido y aún en ese momento algunos dice que dudaron. Hombres de poca fe, decía el Señor, en algunos momentos les reprendió, ¿no? Nuestro corazón se inclina a dudar, a la duda, a alejarse de la voluntad de Dios. Si no es por la obra de Dios en nosotros y nuestro corazón de dependencia, de vivir una vida, como habíamos hablado anteriormente, de humildad y quebrantamiento, y dependiendo ahí a los pies del Señor de que Él pueda transformar nuestros corazones. Y Él es ahí donde Dios, el Señor Jesús, da la fe, transforma el corazón, y algunos de ellos adoraron, vieron la realidad, entendieron qué estaba pasando, reconocieron al Señor, a su Señor, y le adoraron. Qué interesante introducción para la Gran Comisión. Yo no sé si se había detenido a pensar en estos versículos antes de esta Gran Comisión, pero ese es el escenario, y ahí están, en un momento de duda, en un momento de adoración, para unos duda, para otros adoración, pero estaban ahí. Entonces Jesús le va a dar esta gran comisión. Yo no sé si en este momento, ¿dónde está tu corazón? Si en tu corazón hay duda o si en tu corazón hay plena adoración. Independientemente del momento, Jesús en su gracia les habla a todos. Y Él te habla hoy a ti, me habla a mí para hablarnos esa gran comisión, aún en el corazón, en la situación en la que estamos. En primer lugar, esa gran comisión de amor, aquel que quiere ese mandato de Dios en esa gran comisión, descansa, dice el Señor, en la autoridad divina. Dios nos dice, el Señor Jesús nos dice a través de estos versículos, en primer lugar, debemos descansar en que la autoridad proviene de Dios. Dice el versículo 18, acercándose Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Interesante, ¿no? Bueno, si me vas a decir lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que hacer, Señor, y listo, ¿verdad? Algunas personas dicen, bueno, yo quiero que el Señor me diga, ya, dímelo exactamente qué es lo que tengo que hacer, muevo este banco de aquí a aquí, ya. No, pero el Señor estaba introduciendo el tema y estaba dando una enseñanza a través de estas palabras, y Él dice, toda autoridad me ha sido dada. ¿Por qué es importante saber que a Jesucristo se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra antes de que Él nos dé el mandato? ¿Por qué es importante saber y por qué es importante que el Señor está diciendo en este momento que Él tiene toda autoridad? Bueno, porque entonces entendemos que no se trata de nuestro poder, de nuestra autosuficiencia, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de cuán inteligentes seamos, cuán grandes seamos, cuán famosos seamos. En este momento Jesús está hablando de que Él tiene la autoridad y de Él proviene el poder
y la habilidad para poder cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Sin este pasaje anterior, sin esta aclaración del Señor Jesucristo, sin su poder, sin su ayuda, sin su autoridad, nosotros no podemos cumplir su misión. Es imposible cumplir la misión de Dios sin el poder de Dios. Es imposible cumplir la tarea sin aquel a quien sin la autoridad de aquel que nos ha encomendado la tarea. El Señor Jesucristo dice, en mi poder, en mi autoridad. Yo no sé si le ha pasado en lo laboral, ¿no? Qué difícil es, si le ha tocado verlo de una perspectiva o de otra, una situación en la cual una persona se le manda a hacer una tarea, pero no se le ha legado la autoridad. Esa persona se ve en una situación muy difícil, ¿verdad? Porque se le manda a hacer algo con otras personas, pero el que tiene la autoridad realmente no le ha delegado una autoridad. Por lo tanto, cuando la persona va a hacer su tarea o lo que le ha mandado, ¿qué va a encontrar? Problemas, dificultades, la gente no lo va a seguir, no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué me está diciendo eso? No, si no tenemos autoridad, no podemos cumplir funciones de guiar a otras personas, de que nadie nos siga. Solamente con la autoridad delegada podemos seguir adelante. Por ejemplo, ¿por qué usted le hace caso a un policía que lo detiene en la calle y le dice, bueno, tiene que cambiar esa luz de su auto que está mal? O le dice, tiene que pagar esta multa por haberse pasado este señal de alto, de pare. ¿Por qué obedecemos? Si pagamos la multa, cambiamos la luz. Porque Juancito me lo dijo, Juan Pérez. No, porque le ha sido a él legada una autoridad representada en su uniforme, ¿verdad? Y por lo tanto, esa autoridad, yo estoy respondiendo a la autoridad que se le ha sido legada. Interesante concepto. Que entonces el Hijo de Dios actúa como ese oficial de policía que lleva un mensaje y una autoridad que no viene de él, pero que es mayor que él y que él solamente está representando, y que aquellas personas que obedecen a ese llamado es debido a que ellos están respondiendo a la autoridad que le ha sido legada por el gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestra autoridad, nuestro poder proviene ¿de quién? ¿Proviene de nosotros mismos? No. ¿De quién proviene nuestra autoridad? Proviene de manera divina de parte de Dios. Y Jesucristo nos ha dado la autoridad, y esa autoridad proviene de Él. ¿Cuál es la autoridad? Bueno, la autoridad de llamar a pecadores al arrepentimiento. Nosotros somos pecadores. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. ¿Quién pudo tirar la primera piedra, verdad? Todos somos pecadores, estamos en la misma condición. Y no podemos nosotros en nuestra propia autoridad poder llamar a otras personas al arrepentimiento, de no ser por la autoridad dada por el mismo Dios. Entonces, en ese sentido, Jesús es aquel que puede llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús es el único que puede transformar vidas. Y cuando nosotros vamos a presentar el Evangelio, a predicar el Evangelio, no vamos en nuestro nombre, no vamos en nuestra autoridad. ¿Quiénes somos nosotros para llamar a alguien al arrepentimiento? Pero Jesús nos ha legado la tarea. ¿Y quiénes somos nosotros para desobedecer a ese llamado? ¿Ven la dinámica de la gran comisión? Es una comisión que somos indignos de hacer, de llevar a cabo. Somos indignos de representar al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, ¿quiénes somos para no responder en obediencia al llamado que Él nos ha dado? Y cuando llamamos a personas y presentamos el mensaje del Señor Jesucristo, lo hacemos como embajadores en lugar de Él. Y entonces, cuando las personas responden positivamente o negativamente a ese llamado, no me están respondiendo directamente a mí, ¿verdad? Cuando alguien rechaza el mensaje del Evangelio, nosotros predicamos a otra persona, no me están rechazando a mí, no te están rechazando a ti, están rechazando a aquel a quien nos ha dado autoridad para llevar el mensaje, a aquel de quien proviene el mensaje. Por lo tanto, cuando nosotros cumplimos la obra de Dios, no descansamos en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia autoridad, descansamos en la autoridad del Señor. Y nosotros vamos a predicar el Evangelio
porque vamos en obediencia. Y nosotros entendemos que Dios es el único que va a transformar vidas. Él es el único que puede cambiar los corazones. Por más bonitas que sean mis palabras, por más entrebuscadas, por más ordenadito o lo que sea o capacidad de oratoria que yo tenga, solamente Dios puede cambiar el corazón. Si Dios, dice la palabra de Dios, si Jehová, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo tanto, estamos hablando de que la obra de salvación es una obra de Dios, y cuando nosotros la anunciamos a otros, estamos hablando entonces de una tarea que el poder descansa en otro y no en mí. Este mensaje es poderoso. Hemos estudiado en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es un lindo mensaje que a mí me gusta, que encontré en un lugar. No, es el poder de Dios para salvación. Dios va a utilizar el mensaje del evangelio para transformar personas. Y si nosotros somos obedientes al mensaje, a compartir el mensaje, ya el resultado descansa no en nuestras manos, sino en las manos de Dios. ¿Cuántas personas creen y piensan que por su capacidad van a salvar a otras personas? Y empiezan a decir, no, yo tengo que predicarle, y si yo no le predico hoy, quién sabe si va a salir allá afuera y le va a venir un camión y lo va a matar, y qué pasa si yo no le dije este versículo o le dije aquel versículo. Somos llamados a ser fiel a la palabra de Dios, fiel al mensaje, pero la obra es de Dios. Dios cambia el corazón. No se trata de la técnica que yo utilice, se trata del mensaje que yo predico. Otra vez, no se trata de la técnica que yo utilice, se trata del mensaje que yo predico. Y el mensaje que cambia vidas es el mensaje que ya nos ha sido dado, que está definido en las Sagradas Escrituras, el mensaje del Evangelio. Y yo entiendo que no hay otro mensaje que yo tengo que proclamar más que el mensaje del Evangelio. No es el mensaje de que te sientas mejor, no es el mensaje de que tienes que tener mejor autoestima, no es el mensaje de que Dios quiere prosperarte económicamente para que tengas mejor casa, mejor carro, mejor trabajo. Es el mensaje del Evangelio que Dios compró a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. Y ese es el mensaje que nosotros proclamamos y debemos proclamar, y es el mensaje que transforma vida. Ningún otro mensaje. No es el mensaje de la mercadotecnia, no es el mensaje de la psicología, no es el mensaje humano, de cualquier otra cosa que podamos enseñar, más bien la palabra de Dios. Y si nosotros le creemos a Dios, entonces nosotros predicamos lo que Dios nos ha dicho que transforma vida, y eso es el mensaje del Evangelio. Entonces, esa es la autoridad en la cual nosotros descansamos, en primer lugar. Segundo lugar, más bien para completar esta idea, ahí en nuestros boletines hemos puesto un pequeño artículo, y ahí John MacArthur dice, la sumisión a esta absoluta autoridad de Cristo no es una, ¿qué?, opción, es una obligación suprema. Otra vez, la sumisión a esa absoluta autoridad de Cristo que estamos hablando aquí no es una opción, es su obligación suprema. Es nuestra obligación predicar el Evangelio, porque si Él tiene toda la autoridad para hacerlo, entonces nosotros simplemente debemos responder. Y Jesucristo tiene autoridad, claro que tiene autoridad, ¿verdad? Jesucristo le mostró que tenía autoridad sobre la enfermedad, ¿verdad? Jesucristo le mostró que Él tenía autoridad sobre la muerte. Jesucristo demostró que Él tenía autoridad para vencer la enfermedad. Jesucristo le demostró que Él tenía autoridad para sacar los demonios. Él estableció que tenía la autoridad para perdonar pecados. Él estableció que Él tenía autoridad para juzgar a todos los hombres. Y Él probó que tenía autoridad para dar su vida y volverla a tomar. Por lo tanto, Él tiene toda autoridad. Y en esa autoridad, con ese tipo de autoridad, la autoridad suprema divina, Él nos manda, nos envía. ¿Quiénes somos nosotros para no responder a ese gran llamado que Cristo nos ha dado? ¿Podemos nosotros ser rebeldes a aquel que tiene toda la autoridad y ser exitoso y tener éxito? No podemos tener corazones duros a no hacer lo que Dios nos ha mandado
y luego pensar que podemos tener éxito. Jesús tiene toda la autoridad y en el nombre de Él es que nosotros predicamos. Interesante, ¿no? Wow. Jesucristo tiene toda la autoridad. Él nos manda a hacer luz a las naciones. No me manda a ser famoso, a que yo esté bonito, a que me dé muchos likes en Facebook. No, Dios me llama con un propósito en esta vida y Él espera que tú y yo lo cumplamos. ¿O acaso estás esperando que un día Jesús se va a olvidar de su gran mandato? Y cuando estamos delante de Él, Jesucristo dijo, suerte que se olvidó de preguntarme acerca de la gran comisión. Vamos, no. Jesucristo no se va a olvidar acerca de su gran comisión. Jesucristo nos va a acordar cuando estemos un día delante de Él, delante del trono. Él se va a acordar de que Él nos dejó una misión como sus hijos. ¿Qué tanto respondimos? ¿Cómo respondimos a esa misión? Él tiene toda la autoridad y Él nos ha dado la herramienta y el poder para hacerlo. En segundo lugar, obedece el mandato divino. La gran comisión, el gran mandato de amor nos llama a obedecer a ese mandato. Claro está. Dice entonces, versículo 19, ¿qué dice? La primera palabra, un verbo, vayan. Y está en imperativo, ¿verdad? Vayan, id y predicad. Vayan pues y hagan, ¿qué? Discípulos. Bueno, vamos a enfocarnos primero en esta palabra vayan. Es un imperativo, ¿verdad? Cuando hablamos de imperativos hablamos de mandatos. No es opcional. El Señor Jesucristo nos dijo, bueno, miren, si tienen tiempo, ¿verdad? Entre la escuela de los niños y el trabajo, si te queda tiempo un poquito, por favor, ahí si te sientes más o menos bien, predica el evangelio. O veas discípulos. No, ¿verdad? Él no está diciendo vayan. Es absoluto, un mandato absoluto. No está poniendo ninguna condición más que obedecer a ese mandato. Vayan. Interesante. Él nos manda a que vayamos. No nos manda a ninguna otra cosa, ¿verdad? No nos manda a que esperemos. Espera ahí en tu casa hasta que yo te envíe a alguien y entonces ahí tú le prediques el evangelio. Puede ser. Y Dios lo hace y lo puede hacer, pero Dios nos está mandando a ir. ¿A dónde? A donde el lugar que Él nos ha puesto. Por eso comenzaba al principio, la introducción, ¿verdad? Estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Porque estando en el lugar que Dios quiere que yo esté, en mi trabajo, en el lugar donde estoy, ahí Dios quiere que yo le sea testigo y que haga discípulos. Es interesante que a través de los años, hasta este punto, se ha entendido bastante. Bueno, Jesús dice que vayamos. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Quiénes están de acuerdo que Jesús dice que vayamos? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, ¿que vayamos a qué? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Que vayamos a hacer qué? Ahí está el punto. Porque entonces muchas personas dicen, bueno, ve. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, yo voy a ir y a decirle a la gente que Dios te ama. Excelente. Es hermoso que tú puedas decirle a la gente que Dios la ama. Pero ¿es eso que Dios le manda aquí a los discípulos? ¿A que vayan y le digan simplemente que Dios los ama? No, es una tarea más compleja. El gran mandamiento es la tarea compleja de hacer lo que Jesucristo hizo. Jesucristo formó discípulos. Y vimos a través de los evangelios, vamos viendo cómo Jesucristo forma a esos discípulos. Vemos ese proceso de crecimiento, de vertir una vida vertida en otra vida. Y entonces está el concepto del discipulado. El discipulado bastante profundo era aquella persona, el discípulo era aquella persona que era un seguidor, un aprendiz que seguía a otra persona para aprender de esa persona, pero no simplemente para aprender, sino para imitarlo y un día ser tal cual esa persona, ¿verdad? Eso es un discípulo. Y por eso que la Biblia nos llama a que nuestra meta aquí en la tierra, la meta de Dios en nuestra vida, es moldearnos y llevarnos a parecernos a su Hijo Jesucristo, moldearnos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra, hasta que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, en ese contexto, Dios nos va formando a nosotros como discípulos, pero en ese mismo punto, porque no habían llegado estos discípulos, paréntesis, ¿verdad? No eran perfectos en este momento. No estamos hablando de personas que ahora ya estaban en un punto de santidad, que hasta levitaban del piso, ¿no? No, estamos hablando de personas, discípulos con sus altas y bajas dificultades. Ya leímos que algunos de ellos dudaban y aún así, ahí en esa condición,
en nuestra simpleza y capacidad, o como somos, nuestra capacidad, Dios quiere utilizarnos. Dios siempre utiliza a personas comunes y corrientes como tú y como yo. Personas no perfectas, personas imperfectas como tú y como yo, para llevar ese gran mensaje de salvación y formar a otros. Pues entonces nadie puede decir, bueno, lo que pasa es que yo no voy a ser discípulo porque a mí nadie me discipuló. O yo no voy a ser discípulo porque yo no soy perfecto. ¿Y cómo yo le voy a decir a otro que tiene que hacer si yo no todavía? ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que lee la Biblia si a veces yo no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Cómo yo le voy a decir a otro que necesita a Cristo si a veces yo me olvido de Cristo? Bueno, ahí está el punto número 1. Es que no es nuestra autoridad, es que no es nuestro mensaje. Quien manda a que vengamos a Cristo, que le sigamos, que obedezcamos y respondamos al Evangelio es Él. El poder del Evangelio viene de Él. Por lo tanto, yo me convierto en un representante. Vamos en el mismo camino, pero en el camino yo voy agarrando a otro y diciéndole, mira, es para acá que vamos. Y vamos creciendo en el camino del Señor, haciendo discípulos. Mientras vayan. Podría otra traducción bien expresar, mientras vayan en el camino, hagan discípulos, multiplíquense. Es un concepto de multiplicación. Imagínate qué pasaría en la sociedad, en el barrio donde vives, si nosotros empezamos a multiplicarnos de esta manera. Yo hago a otro discípulo, ese discípulo también hace discípulo y ese otro discípulo hace discípulo. Entonces es un crecimiento ya no solamente aritmético donde 1 más 1 es 2, sino un crecimiento exponencial donde yo me multiplico. En este caso Jesucristo hizo 12, ¿verdad? Yo multiplico en 3. Esos 3, imagínate que se multipliquen en 3 más. Ya estamos hablando que en 2 generaciones, 9 personas, ¿verdad? Y así se va multiplicando. 3, en 9 por 3, 27 por 3, y así vamos creciendo. Yo les digo siempre, si me van a hacer una pregunta, no me la hagan de matemática, ¿verdad? Así que bueno, de 3 en 3 y vamos exponencialmente creciendo, y en poco tiempo podríamos alcanzar el mundo. Pero ¿por qué el mundo todavía no ha sido alcanzado después de 2000 años del Evangelio de Cristo? Claro está, sí ha sido millones de personas han venido a Cristo, pero todavía no está completa la misión. ¿Por qué? ¿Por Dios? ¿Ha fallado Dios? ¿Ha fallado su mensaje? ¿Qué pasó? Nosotros no hemos cumplido la tarea que tenemos que cumplir. Por lo tanto, recae sobre nosotros poder hacerlo. Claro está, el éxito no recae sobre nosotros, simplemente la tarea de llevarle el mensaje, recuerden, pero el éxito está basado y la autoridad del poder en Dios. Mas, sin embargo, somos llamados a ser discípulos. Así que ese proceso de hacer discípulos toma muchos matices, diferentes formas, ¿no? No simplemente sentarme e ir con un currículo. Mira, yo tengo 10 puntos aquí, del 1 al 10. Yo quiero que tú lo leas y te lo memorices. Cuando llegué al punto número 10, ya tú eres discípulo. Así que ya terminé contigo, ya. No, a veces el discipulado es más que eso, ¿no? No es simplemente un vaciar información en la mente. El discipulado se va creciendo en la comunidad, y por eso hemos enfatizado en la importancia de vivir en comunidad. Porque yo voy creciendo, yo aprendo de mi hermana, de mi hermano, y vamos creciendo uno a otro, aprendemos juntos, vamos creciendo en la madurez cristiana y vamos en ese proceso pareciéndonos más a Cristo. Y yo soy obediente y comparto el Evangelio con otros. Tal vez no sea experto y lo pueda decir con muchas palabras grandes y bonitas, pero yo comparto el corazón del Evangelio. No me detengo, mi boca no se cierra, sino que habla, y comparto el Evangelio en lo poco que tengo. Si lo único que yo sé leer, bueno, pues vamos a leerte un versículo. Mira, yo te voy a leer este versículo, o te regalo esta tarjeta con este texto de la Biblia, o simplemente le digo lo que Jesús dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepiéntete, Dios está llamando a que veas tu pecado, te vengas a Él en arrepentimiento y fe, y Él te ofrece el regalo de la salvación eterna. Todos los que creen en Él, ¿verdad? Él le dio el derecho a ser llamado hijo de Dios. Él quiere que tú puedas ser un hijo o una hija de Dios, no solamente por creación, sino por naturaleza, a través de la salvación. Y Jesús utilizó tantas ilustraciones de cómo hacerlo. A Nicodemo simplemente le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, y de ahí entonces le explicó, ¿verdad? A la mujer samaritana le dijo de otra manera. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo?
Del agua, ¿verdad? Y dice, el agua que yo te voy a dar, nunca tendrás sed jamás. Y él dijo, yo soy el agua viva, el que de mí toma, ¿verdad? De él fluirían fuentes de agua viva. En otra ocasión él dijo, bueno, yo soy la puerta. En otra ocasión dijo, yo soy el buen pastor. En otra ocasión él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero de maneras diversas, él aplicó y comunicó la verdad de Dios del evangelio. Somos nosotros también a dejarnos usar por el Señor, porque acuérdense que no es nuestra habilidad, es la habilidad de Dios. Y si yo estoy dispuesto a que Dios me use, cuando yo abro mi boca, usted mismo se va a sorprender de las cosas que usted vaya a decir y cómo Dios guió su conversación. Claro está, no que no vamos a inventar ningún mensaje nuevo, predicamos el mensaje de las Escrituras, ¿verdad? Yo no le voy a decir, mira, anoche yo me soñé que yo estaba comiéndome una hamburguesa y esa hamburguesa le salieron alitas y salió volando y se fue a la nube, entonces eso significa no, estupideces. No se ya trata de predicar ese tipo de cosas. Yo le voy a predicar la palabra de Dios y lo que yo sé, mi conocimiento limitado, eso predico, lo que yo aprendo, y por eso es que estamos llamados a aprender más, porque usted dice, hay pastores que yo solamente me sé un versículo. Bueno, pues apréndase otro, ¿verdad? Es que yo solamente me sé Juan 3:16. ¿Y cuánto tiempo usted tiene viniendo a la iglesia? Oh, no, yo unos añitos, 10, 15 añitos. Bueno, pues entonces en esos 15 años usted se puede ver por lo menos uno al año, 15 versículos, ¿verdad? O como sea, Dios nos manda a crecer, por eso es importante poder crecer en el conocimiento de Él. Crezcan en el conocimiento y la gracia de Dios. No me tomen a mal lo que estoy diciendo. No estoy tratando de ser grosero. Estoy tratando de que abramos nuestros ojos a la importancia de la palabra de Dios, de aprender, de seguir creciendo en sus caminos, porque Dios te puede utilizar mejor cuando tienes mejor conocimiento de su palabra, porque puedes ver la bendición de ser usado por Dios a la medida que más te entregas al conocimiento de la palabra, el conocimiento de Él. Obedece el mandato divino, obedece el mandato divino. ¿Qué pasa si yo no obedezco el mandato divino? Bueno, claro está, no estamos hablando de la salvación. Si una persona ha depositado su fe en Cristo y arrepentimiento y fe, ha entregado su vida a Él, claro que va a ser salvo un día. Pero el tema aquí es que ¿cómo llego yo al cielo y qué cara le presento a Cristo cuando Cristo me pregunte por qué hice yo, ¿verdad? Por el mandato que Él me dio. Estamos hablando ahora de un punto de los frutos y coronas en el cielo, cuando el Señor dice que recompensa a sus hijos. No porque se trata de un trueque, yo te sirvo y tú allá en el cielo me tienes que dar esta corona con esta, porque a mí me gusta la amatista y me gusta el esmeralda y el diamante, entonces quiero una corona de no se trata de eso, se trata de que somos obedientes a Él y Él no se olvida de nuestra obra de amor. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, estén firmes y constantes, sabiendo que la obra del Señor, la obra en el Señor no es en vano. Su obra, su labor de amor en el Señor no es en vano. Cuando predicamos el evangelio, cuando servimos a Dios, no es en vano. Entonces, bueno, cabe también resaltar que esos discípulos son de todas las naciones, ¿no? ¿De cuántas naciones? Somos algunas 7 a 10 naciones representadas en nuestra comunidad de Cornerstone. Más bien más, que si contamos todo Cornerstone. Muchas naciones. No importa si yo le hablo a este de tal país y al otro, ame a su hermano, aunque sea de la República Dominicana, por favor, ¿verdad? Aunque sea de otro país, ámelo, predíquele, háblele del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que ellos también puedan conocer de Él. En tercer lugar, espera el fruto divino. Entonces sigue diciendo el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este concepto del bautismo nos habla de un concepto, de una evidencia de una fe real. En ese entonces y aún en nuestro día, aquellos que se bautizaban estaban mostrando que nosotros, primero, no podemos ver el corazón de una persona. Yo no puedo ver ahí en el corazón, a verlo, muéstrame, vamos a ver quiénes son los verdaderos creyentes. Ah, sí, mira, tiene la marquita aquí, ese es el creyente. Yo no sé, no sabemos quién es realmente hijo de Dios o no, mas sin embargo la evidencia siempre se va a manifestar en los frutos. Jesús lo dijo, no lo inventamos nosotros. Entonces, el bautismo es una expresión externa de una fe real interna, es una obediencia, ¿verdad? Yo me bautizo no porque un día se inventó que tenía que mojarse en frente de mucha gente. Yo lo hago en obediencia que Jesús lo dice aquí en su mandato, bautícenlo.
Entonces, un mandato doble, porque Él me manda a mí a bautizar y también me manda a bautizarme, ¿verdad? Entonces yo me bautizo y después tengo que bautizar a otros. ¿En qué sentido es esto? Esto es que cuando un judío de ese entonces, públicamente afuera, se hacía en lugares abiertos, decidía identificarse, bautizarse con este Jesús de Nazaret, estaba poniendo en riesgo su propia vida, estaba poniendo en riesgo su familia, sus bienes, su reputación, todo lo estaba poniendo en la línea por Cristo. Hoy día no tenemos eso. Si yo me bautizo, nadie va a venir donde mí, me va a quitar mi casa, ni me va a caer a latigazos, ni me va a tirar piedras. Gracias a Dios aquí hoy en Estados Unidos. En otros países sí pasa esto. Estamos más y más leyendo de cómo cristianos están sufriendo. Y ya cuando hablamos de persecución, no estamos refiriendo al siglo XVII, siglo XV. Estamos hablando del año 2015, 2014, 2016, donde cristianos hoy día, en otros lugares del mundo, mientras nosotros estamos tan lindamente sentados, cómodos aquí con aire, ellos están siendo torturados. Y ellos están dispuestos a torturar. Claro está, yo no quiero que usted, la idea no es que nos amarguemos y digamos, no, tengo que irme allá a sufrir y si yo no estoy sufriendo así, no soy un verdadero cristiano. No, ese es el punto, no es el extremo. Estamos hablando de tener una conciencia de que nuestro cristianismo acá es fácil, es sencillo, y para otros es muy difícil. Y otros están dispuestos a sufrir por Cristo e identificarse con Él. ¿Cómo yo no voy a siquiera responder a la obediencia, decirme, yo me voy a bautizar porque Jesús me lo pide? Wow. ¿Realmente? Otros están muriendo, su familia, sus hijos y todo, y siendo torturados, y yo simplemente no me quiero mojar porque me va a dar gripe. No, ¿verdad? Yo respondo en obediencia, y también vemos eso como una respuesta. MacArthur sigue diciendo ahí en el artículo que tenemos lo siguiente. Él dice, el bautismo es la señal exterior de la fe de uno en Cristo. Una señal exterior. Es un acto ¿de qué? De obediencia, mediante el cual una persona muestra la realidad de la salvación, ¿verdad? Y ahora yo quiero hablar lo siguiente. Si eres bautizado, Dios quiere que vivamos con esta misma conciencia del bautismo día a día. No es que yo me bauticé una vez, qué lindo, ya pasé eso, le hago una marquita y yo ya me identifiqué con Cristo. No, Dios quiere que cada día vivamos con este mismo corazón, de una conciencia de que yo me identifico con Cristo. A veces es difícil, yo le quiero decir, ¿verdad? Yo he estado en situaciones y en trabajo donde uno le daría miedo de hablar o de expresarse. Pero acuérdate que no eres tú solo, y por eso lo va a decir en el último punto. Jesús nos ha prometido su presencia, su poder, su presencia, sus recursos para poder hacerlo. No es una obra nuestra, es una obra de Él. No nos avergoncemos de Él, bauticemos y llevemos a otros a la evidencia de su fe en el bautismo. 4. Enseña el evangelio divino. Versículo 20 dice, enseñándoles a guardar algunas cosas de las que yo le mandé. ¿Verdad? Está despierto, ¿eh? Enseñándole a guardar, ¿cuánto? Todo lo que les he mandado. Todo. Dios, por eso es que debemos predicar toda la palabra, conocer la palabra de Dios y enseñarle a otros ¿qué? A cómo manejar bien sus finanzas, a cómo superar la depresión, cómo vestir bien. Bueno, esas son cosas que podemos hacer después, ¿verdad? En nuestro tiempo libre, qué sé yo. Mas, sin embargo, el mandato que Jesús nos ha dado aquí en este momento es enseñarle su palabra a otros y su evangelio. Yo debo conocer el evangelio, yo debo vivir el evangelio, yo debo enseñar, proclamar el evangelio y enseñarle a otros a guardar todo. Esa palabra guardar en la Biblia siempre ha tenido un significado muy interesante. No se trata de poner debajo de la cama o debajo de la mesa. Está hablando de cumplir, de obedecer y cumplir. Significa guardar, obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cuántas personas hoy día se llaman cristianos o discípulos de Cristo y no viven una vida de guardar todo lo que Jesús le ha dicho? No puede haber una comunión un divorcio entre mi vida secular y mi vida cristiana.
No, el cristiano no tiene una vida secular y una vida santa, ¿verdad? Yo no voy a mi casa y voy a vivir en fornicación, yo no voy a vivir yo no tengo un hábito de pecado en mi vida y vivo complaciente en eso. No puede existir un cristiano que no guarde todo lo que Jesús le ha dicho. Claro está, no estamos hablando de perfección porque no vamos a poder ser perfectos en todo, pero vivimos una vida en esa dirección, no para acá, para guardar todo. Y me muevo en esa dirección. Y cuando yo tropiezo y caigo, me caigo, pero con la nariz para allá. ¿Me va a entender? No con la nariz para allá. La nariz para cumplir, ¿verdad? Yo me caí, pero estoy con el deseo de hacerlo. ¿Ven la idea? Dios nos llama a que vivamos de esa manera, a que yo pueda enseñar ese evangelio, vivirlo y enseñárselo a otros de manera completa. Ahí es que se va a sentir mal, pastor, si yo le digo que es un pecador. No lo inventé yo. Jesús nos está enseñando a que podamos decirlo, su palabra, enseñar que necesitamos de Él. Porque qué mayor bendición, qué mejor, qué más hermoso es y qué más brillante es la luz cuando es encendida en las tinieblas. Mientras más oscuro de las tinieblas, más brillante es la luz. Mientras más sumergido una persona puede estar en el pecado, más maravillosa va a ser la luz de la salvación de Cristo. Entonces, prediquemos el evangelio. En último lugar, pero no por menor, antes de eso, tengo otro pasaje aquí para comparado. Dice John MacArthur, sigue diciendo, la gran comisión en Mateo 28 nos ordena a que prediquemos el evangelio y bauticemos a otros. Eso quiere decir que debemos decir a las personas que la salvación es algo que no solo deben creer, sino también confesar públicamente. Entonces, no solamente este mensaje que estamos predicando es para saber, es para vivir. Es para vivir. Yo lo debo de vivir y yo debo predicarlo para que otras personas puedan vivirlo. Otra vez, siempre el ánimo cuando vemos los mandamientos de Dios es el mismo mensaje del evangelio. Antes de que Cristo viniera a morir, la gente tenía la ley de Dios, los mandamientos. Y al ver los mandamientos de Dios simplemente era un testimonio de cuán perdidos y necesitados estamos y que no pudimos cumplirlo. Y Cristo viene a cumplir lo que nosotros podemos cumplir para vivir y vivir la vida que no podíamos vivir para que en Él, en Cristo, podamos estar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, no se trata de nuestra capacidad de desarrollo y de aguante y de cumplir los mandamientos. Si en algún momento, si hoy usted está sentado aquí y cree que el cristianismo se trata de hacer cosas y no hacer cosas, está equivocado. No es que hagas o no hagas, se trata de dónde está tu vida depositada, en quién está tu confianza. Y si está tu confianza en Cristo, Él ya cumplió todos los requisitos. Y si somos débiles, tenemos a Cristo y al Espíritu Santo para llevarnos cada día en ese camino de santificación. Último lugar, disfruta de la compañía divina. Si estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, vas a disfrutar de la presencia y de la compañía divina. Miren, aquí esto es muy interesante. Jesús no está diciendo simplemente que Él va a estar ahí, como que, aquí estoy. O como cuando a veces le decimos a alguien simplemente como por cortesía, hey, yo estoy aquí cualquier cosa, No es eso. No es ese sentido de estoy aquí por cualquier cosa. Está hablando de que yo voy a tener una comunión especial, íntima con estas personas. ¿Cuáles? Dice, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con sus discípulos, con aquellos que están viviendo esto que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, Él dice, yo voy a estar con ustedes de manera cercana, de manera íntima, de manera especial. Qué hermoso es poder disfrutar de una comunión de tal manera en el día a día. Qué hermoso es saber que Cristo está con los suyos cada día, en el día de la tormenta y en el día del sol, en el día del gozo, de la celebración y en el día de la tragedia. Qué lindo saber que Jesús está en el día de la victoria y en el día de la derrota. Jesús está en todo momento con los suyos, todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo día de tu vida, si estás en Cristo, que vas a estar solo.
No hay ningún desafío que esté delante de ti que vayas a enfrentar solo cuando estás en Cristo. Lo importante es que estés en Cristo. Si estás en Él, estás en el lugar donde Dios quiere que estés, estás viviendo una vida de quebrantamiento y fe delante de Él, has sido nacido de nuevo, has sido transformado por el Evangelio, estás en Cristo, ¿verdad? Todas esas expresiones expresando ese concepto. Si estás en Él, puedes contar con su presencia. Los discípulos no sabían qué iban a hacer. Los discípulos estaban con más miedo que no sé quién, ¿verdad? Con más miedo ¿verdad? Que cualquier otra cosa, pero estaban ahí. Estaban confiando de que no iban a estar solos. Y qué bueno que Jesús está con nosotros cuando vamos, ¿verdad? Porque yo no quiero ir a ningún lugar si Jesús no va del lado mío, ¿verdad? Que ese sea nuestro corazón y nuestro deseo. Hemos visto en esta tarde 5 mandatos de la Comisión de Amor de Cristo. En primer lugar, Cristo nos manda aquí a que descansemos en su autoridad. Se trata de Él, se trata de sus fuerzas, su autoridad, su mensaje. Debemos obedecer a ese mandato que Él nos ha dado porque Él lo ha mandado. Debemos esperar el fruto divino, el fruto que viene de Él, no el nuestro. La evidencia viene de Él. El fruto que proviene de la fe real es un fruto de Dios, del Espíritu Santo. Mi punto es enseñar el Evangelio, ser fiel al mensaje y yo disfrutar de la presencia de Dios. Este es el tipo de vida a profundidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Padre Dios, Padre bueno, cuán humilde nos sentimos al ver tu estándar y el mandato grande en tu palabra que tú nos has dado y ver nuestra vida, Señor, y saber de que no estamos viviendo a ese estándar. Te necesitamos a ti, oh Dios, para vivir la vida que tú requieres de nosotros. Señor, que no nos avergoncemos jamás de ese mensaje, que vivamos enfocados, que esa es nuestra misión aquí en la tierra. Y que cuando vayamos a nuestro trabajo mañana, a nuestros hogares, a nuestras comunidades, nuestro barrio,